Francia es un Estado unitario. Esto es explicado por la necesidad de integrar un Estado que había sido creado por la anexión de territorios por medio de guerras y tratados. Antes de la reforma en 1982, los niveles subnacionales contaban con delegación de funciones y recursos. Sin embargo, las funciones ejercidas por el prefecto limitaban su administración, sobre todo en los departamentos y las regiones, que no contaban con un órgano ejecutivo propio. El 2 de marzo de 1982 se aprobó la primera ley de descentralización. Esta elimina los controles a priori del prefecto en las comunas, permitiendo solo los controles a posteriori basados en la legalidad. En los departamentos el prefecto es reemplazado por el presidente, que es un miembro y es elegido por el Consejo General. Las regiones pasan a tener competencias administrativas y presupuestarias propias. En el 2003 se aprueba un proyecto de revisión constitucional que pretende poner en armonía la unidad de la República Francesa y la diversidad cultural que existe dentro de esta. Uno de los cambios que generó es la facultad constitucional que se le da a las colectividades de crear nuevas entidades territoriales. Igualmente, se permite la participación de las colectividades de ultramar en las funciones legislativas y reglamentarias estatales cuando éstas tratarán temas de su interés. Por otra parte, se da el reconocimiento de la autonomía financiera de las entidades territoriales. La idea principal de la forma de gobierno semipresidencialista en Francia consiste en combinar las virtudes de los modelos de gobierno parlamentario y presidencialista. Existe un jefe de Estado que es elegido directamente y un jefe de gobierno responsable ante el Parlamento. Un rasgo característico del semipresidencialismo francés es la situación conocida como cohabitación. Esta se da cuando el partido o coalición de partidos a que pertenece el presidente no tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta no es una causalidad de parálisis decisional en el gobierno, puesto que tanto el primer ministro como el presidente tienen aspiraciones electorales futuras. Igualmente, cuando el gobierno se encuentra en esta situación, el primer ministro es el que realmente gobierna, pues tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, la cual lo apoya y éste puede dirigir. El sistema de partidos de la Quinta República es un multipartidismo entre 3 y 5 partidos, con la existencia de otros que, si bien no logran alcanzar el poder, sí tienen la capacidad de influenciar las elecciones. Es fragmentado y centrípeto. Existen 6 partidos que actualmente tienen varios escaños en la Asamblea Nacional. Partido Socialista es el partido del presidente François Hollande y tiene mayoría en la Asamblea. Son un partido de masas y podría considerarse un partido burocrático de masas, jerárquico, colegiado y con funcionarios dedicados exclusivamente al partido. UMP son el partido con mayor votación en la Asamblea. Es un partido híbrido en que se busca la entrada de afiliados, pero no se le puede considerar de masas por lo vertical que resulta su organización. El Partido Europa Ecología de los Verdes es un partido que surge de la alianza del Partido Verde con Europa Ecología. Se constituye como un partido de masas. Su organización es la de un partido burocrático de masas. Frente Izquierda es una unión entre el Partido Comunista y el Partido Izquierda. Es un partido híbrido, pues si bien incluye a las clases trabajadoras, mucha de su organización y sus decisiones son tomadas por los altos mandos. El Partido Frente Nacional es un partido de extrema derecha creado por Jean-Marie Le Pen y que hoy en día es dirigido por su hija Marine Le Pen. Es un partido de cuadros, los altos mandos tienen todo el control del partido, su organización es altamente jerarquizada, centralizada y vertical. El Movimiento Demócrata es un partido de centro que surge del Partido Unidad para la Democracia Francesa, luego de la separación del expresidente de este, François Bayrou. Es un partido de cuadros bastante vertical, donde la figura central es uno de los países con mayor participación ciudadana del mundo. Prueba de ello son las constantes marchas ciudadanas. En el ámbito de la participación electoral vemos que los ciudadanos franceses hacen uso de su derecho al voto, especialmente en las elecciones presidenciales, donde la participación es en promedio del 82%. Para el caso de la Asamblea es más baja, con un promedio del 70%. Esto se debe a la pérdida de confianza de los franceses porque no se sientan representados por los partidos, y estos a su vez no han sido capaces de generar un verdadero accountability. La Ley Constitucional de 2003 incluyó una serie de reformas concernientes a los territorios de ultramar como Guadalupe, Martinica, Reunión y Guyana Francesa. En este se les otorga la posibilidad de tener consejos generales territoriales que pueden decidir asuntos propios sin necesidad de aprobación por parte del gobierno central y una mayor participación dentro de la Asamblea Nacional al darles el estatus de departamento y de región de ultramar. Debido a que Francia es un sistema político semipresidencial, el cargo del presidente es elegido por medio del sufragio universal. Para el Ejecutivo y Legislativo, el principio de elección que se utiliza es mayoría absoluta a 2 vueltas. Es necesario para ganar en la primera ronda al menos más del 50% de los votos. Como es poco probable que esto suceda, es preciso ir a segunda vuelta, en la que participan únicamente los 2 ganadores de la vuelta anterior, disputando el cargo presidencial. En cuanto a las elecciones del Parlamento, compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado, se cumple con criterios directos e indirectos.
En el primer caso, las elecciones a la Asamblea Nacional son de manera directa, en circunscripciones uninominales y a 2 vueltas. Francia se divide en 577 distritos, en donde los ciudadanos eligen a un representante en la Cámara Baja. El representante que obtenga mayoría absoluta llega directamente a ocupar el escaño en el Parlamento. En caso de que en la circunscripción ningún candidato resulte con mayoría absoluta, se procede a segunda vuelta, en donde solo participan los candidatos que hayan obtenido al menos el 12,5% de los votos, y en ese sentido el triunfador representará al distrito en el Parlamento. Por otro lado, la elección al Senado es de manera indirecta, pues los ciudadanos eligen a los grandes electores que finalmente deciden los escaños parlamentarios. Las elecciones regionales y municipales se desarrollan mediante listas cerradas. De esta manera, a la lista que obtiene la mayoría absoluta se le asigna el 50% de los escaños en las municipales y el 25% en las regionales. El resto se reparte proporcionalmente entre todas las listas. La elección de candidatos que cada partido dispone, Francia no regula legalmente la selección de candidaturas, sino que lo deja en manos de los mismos partidos. La mayoría lleva a cabo la selección de candidatos de manera limitada a través de primarias cerradas o semicerradas, en donde solo simpatizantes o militantes del partido están habilitados para llevar a cabo el sufragio.